Te dejo armar el arbolito, pero bueno, vayamos nuevamente a lo local. Perdón por la demora, estamos en comunicación con ella, con la antropóloga, también docente de la Universidad de Ciencias Sociales, fue secretaria académica, promoción de carrera, hizo de todo y en este momento está trabajando junto al conjunto de docentes de la universidad, del profesorado, porque veo algunas caras en la foto, que presentaron el proyecto de Diversex Iguales del Observatorio de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría, la Faxo. Buenos días, Constanza Caffarelli, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Qué seriedad, por favor. ¿Cómo están? Es viernes, Constanza. Es viernes, sí, Constanza. Sí, ya lo sé. Sos una figura política, sos una figura pública que estás trabajando realmente a destajo en cosas muy importantes que tienen que ver con la educación regional y distrital e integrantes de los colectivos para ver cómo se están dando los contextos de educación en las escuelas, en las secundarias, en las universidades del colectivo LGTBTTIQ+. ¿Es así? Sí, es así. En realidad estamos, como vos decías, trabajando desde el Observatorio de Educación de la Facultad de Ciencias Sociales, en conjunto con una serie de organizaciones, de organismos de gobierno y de organizaciones de la sociedad civil, para, en principio, relevar cuál es la situación educativa y laboral de la comunidad LGTBIQ+, y para generar propuestas que apuntan a que se pueda terminar ese trayecto educativo, sobre todo en términos de educación de los niveles obligatorios, y también para generar propuestas de capacitación laboral para aquellos que estén interesados e interesadas. Qué lindo. Así que estamos en esa tarea en ese momento. Sí, también digamos, Constanza, tengo conocidos que trabajan en el, en el consultorio inclusivo, donde también en este consultorio inclusivo se vio muchas desigualdades, necesidades del colectivo, de personas que van del colectivo, tal vez hacerse algún tratamiento hormonal, que tal vez no podían conseguir trabajo, que tal vez han sufrido algún bullying, discriminación, o tal vez su familia las echó de sus hogares y tuvieron que rehacer su vida. También es como estamos abriendo un poco el panorama histórico, ¿no?, de este colectivo que muchas veces la sociedad no conoce, desconoce y no sabe. Claro, es muy interesante esto que vos planteás, porque justamente a lo que apuntamos, a lo que queremos relevar, es tener datos concretos de situaciones como estas que vos estás comentando. Es decir, por haber estado expuestas a muchas situaciones de violencia, a discriminación, desde muy chicas, la mayoría de las personas del colectivo a veces se van de sus hogares muy tempranamente y eso hace que sea difícil que completen la escolaridad y que eso después les repercute en la posibilidad de conseguir un trabajo con determinadas características o de insertarse en el mercado. Bueno, hay toda una serie de situaciones que van, digamos, de alguna manera relacionadas, que es importante que podamos tener datos concretos respecto de estas situaciones, en principio a nivel local, porque estamos trabajando en la ciudad de Olavarría, en partido de Olavarría en realidad, y entonces con esa información, con esos datos concretos, podamos aportar, se decía, en conjunto con una serie de organizaciones, para tomar decisiones que sean ajustadas a la situación de esas personas, digamos, no que estén tanto basadas en datos por ahí a nivel nacional o a nivel internacional, que pueda haber algunos y que podamos proyectar o que podamos tomar como referencia, sino que tengamos datos concretos que nos permitan entonces conocer las necesidades, la demanda, las expectativas del colectivo de la diversidad aquí en el partido y ayudar a tomar las decisiones más ajustadas posibles a esas demandas y esas necesidades. Constanza, yo te voy a pelear un poquitito, te voy a provocar. No, Beto. Pero te voy a provocar de la mejor manera. Vos sabés que el otro día, en una nota por televisión, estaba la doctora Cohen Agrés, que acaba de publicar un libro que creo que es Soliloquio con el pensamiento, algo así es el título, y criticó el hecho de que el colectivo LGTB no había criticado de manera ostensible y visible, por ejemplo, esta cuestión de estas dos monstruos, de estas dos mujeres que hicieron lo que hicieron con Lucio. ¿Por qué no? Mira, yo creo que
digamos, es injusto hablar del colectivo, si bien uno a veces lo hace como una manera de sintetizar o de economizar en el lenguaje, pero que dentro del propio colectivo de la diversidad, como dentro de los feminismos, en realidad tendríamos que hablar de las personas y de las diferentes agrupaciones o puntos de vista que hay en el colectivo, que hay en los feminismos. Digo, me parece que es un tanto injusto y falta, la verdad, pensar que por el hecho de adherir a una causa que tiene que ver con los derechos de las personas, se va a desconocer que esta situación es una situación absolutamente intolerable, absolutamente repudiable, digo, más allá de la orientación sexual o de la identidad de género que una persona tenga. Vos sabés que eso tuvo una postura, perdóname, eso tuvo una postura crítica en ese aspecto, porque dijo que mucha gente no se anima a denunciar porque sabe de la potencia que tienen comunicacional, por ejemplo, el colectivo LGTB, que hay gente que no se anima. Y dijo otra cosa, que ya en Europa, en España precisamente, no se habla de cuestiones de género, sino de cuestiones de machismo, no de género. Mira, son maneras de denominar el problema y de abordarlo. Por eso te decía, no hay, digamos, tampoco acuerdo al interior de los propios feminismos, por eso tenemos que hablar de los feminismos y de las diversas posturas que hay también dentro del colectivo de la diversidad, para pensar y para discutir determinados problemas. Lo que no me parece, digamos, es que tengamos que... O sea, si el colectivo o los feminismos tuviésemos tanta potencia de censura... respecto de ciertas situaciones o de ciertos problemas, de verdad no las padeceríamos. Claro. Y me parece que denunciar y que acompañar situaciones de este tipo, situaciones de abuso, situaciones de violencia, es muy difícil para cualquier persona, ¿sí? Para cualquier persona. Para las mujeres es absolutamente difícil, lo vemos con casos que son públicos, pero también lo sabemos de la cotidianidad y lo vemos y lo registramos en la cotidianidad de las organizaciones que nos acompañan. Es muy difícil denunciar, es muy difícil sostener el proceso, los procesos son muy largos, muchas veces la justicia tarda en responder, las personas quedan burocráticos, quedan sin la defensa adecuada. Y es muy lamentable. Ahora hubo modificaciones en las leyes donde los niños tal vez tienen ciertos derechos, donde las mujeres ganaron ciertos derechos, y los colectivos estamos ganando recién. Hablo de los colectivos porque esa es la comunidad donde pertenezco, ¿no? Vamos ganando de a poco. No, ojo, yo quiero aclarar, no estoy en contra, no estoy en contra, y vos sabés cómo pienso, pero a veces creo, viste que cuando hay un agrupamiento, el agrupamiento potencia, siempre recuerdo una persona que estaba paseando en el centro cuando hubo una manifestación acá en Olavarría, y una de las chicas que integraban la manifestación, a una persona le dijo, a una mujer, le dijo, ¿y vos por qué no estás acá? Y me parece que no es la manera. Entonces, lo que quiero decir es que... Sí. Perdóname, termino el concepto. Sí. Quiero decir es que a veces hay un potenciamiento dentro del mismo colectivo que hace que alguna cuestión termine de alguna manera siendo un poquito más agresiva. Todo el mundo tiene todo el derecho de militar. Ezequiel sabe perfectamente que yo, por ejemplo, con el tema de los abusos, fundamentalmente a chicos, a mujeres, femicidios, por supuesto que lo condeno absolutamente. Sí. Pero digo, bueno, me parece que no hay que obligar a nadie a que milite en determinada causa si no tiene ganas o si no quiere. Por eso, o sea, hay personas que, perdón que me mete, voy a responder. No, por favor. Y respondo porque doy mi punto de vista. Yo no milito en ningún lado, yo milité mucho tiempo y trabajé mucho tiempo en el Gran Buenos Aires, en una comunidad que me ayudó muchísimo, y de repente, en los contextos, en el observatorio están realizando una encuesta, que tuve el gusto de hacerla, donde también se ven estas cuestiones que yo mencionaba al principio, donde la comunidad sufrió abusos, no solo abusos no cabe ninguna duda de eso. Abusos de bullying, y también, digamos, es como un reordenamiento, y lo más importante, creo, de esto, como estaba diciendo Constanza, es ir a lo que es el foco local. Porque, yo viví la época que vos estás comentando. ¿Por qué es importante ir hacia lo que es el foco local?
porque lamentablemente muchas personas de la comunidad, del ámbito local, se sienten desplazadas y se fueron y migraron a otros lugares. Entonces, de repente, era como hablaba con Florencia Juárez hace unos días atrás, o hablaba con la Chuje, la comunidad está teniendo una presencia en estos 2 últimos años que es muy fuerte y hay una gran aceptación por parte de la sociedad, que tal vez antes eso no lo veíamos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Creo que es importante señalar en este sentido que, digamos que entiendo lo que plantea Beto, y me parece también válido y necesario que plantee su punto de vista, o que quien, digamos, piense de otra manera también pueda plantear su punto de vista, porque acá no se trata de adoptar una posición y sostenerla, porque sí, digamos, cada uno fundamenta desde el lugar en el que ve y vive determinadas cosas. Me parece que hay que pensar, como decía Ezequiel, ¿no? Un poco en estas situaciones de segregación, de discriminación, de violencias donde por más que todo el mundo tenga la posibilidad de dar su punto de vista, de expresarse, o pueda tener la posibilidad de elegir acompañar una causa o no, que es totalmente lícito, sí tenemos que tener muy claro que hay determinadas personas, las mujeres, las gays, lesbianas, travestis, transexuales, queer y todo el plus que podamos acompañar, que sufren de manera diferencial, muchas veces visible y muchas veces muy silenciosa, violencias que son muy terribles y que cuesta mucho visibilizar y que cuesta mucho acompañar, atender, que cuesta mucho que se corte esos temas. Entonces, por eso tenemos que trabajar a veces para poner el foco de manera particular en estos problemas. Porque justamente no es lo mismo una situación para una mujer joven de un sector vulnerable, o para una persona del colectivo también de un sector vulnerable que no tiene acceso a ciertos recursos, o que le cuesta llegar a la justicia para denunciar una situación e incluso sostener esa denuncia, porque, como decíamos recién, hay caminos que son largos y que son bastante complejos, o que llega a un consultorio, que por suerte, digamos, nosotros aquí en Olavarría tenemos, como mencionaba Ezequiel también, el consultorio inclusivo, el programa municipal de salud sexual y reproductiva, entre otras iniciativas que también me gustaría mencionar de las organizaciones que nos acompañan, pero también es muy difícil, pensemos esta cuestión, llegar a atender la salud, porque quizás se encuentre con personas que no están preparadas, o que tengan algún prejuicio, o que no sepan cómo actuar frente a la situación. Muchas veces no se trata de personas que tengan malas intenciones o que sean burlonas, no, son personas que no saben cómo reaccionar frente a una situación que las descoloca. Entonces creo que eso tenemos que acompañarlo, tenemos que visibilizarlo, tenemos que poder conversarlo, como comunidad tenemos que poder construir para que todas las personas tengan el derecho a vivir su vida de la manera más plena y digna posible, ¿verdad? El marco, la democracia nos da la posibilidad a todos de expresarnos y cada uno decir su verdad y plantear su problema, ¿no? Me parece que eso es lo más importante. Constanza, muchísimas gracias. Dijimos un panorama, hay cosas en las que estamos de acuerdo, otras que no tanto, pero bueno, esto es la pluralidad, ¿no? Poder conversarlo con total y absoluta libertad. Desde ya, si me permiten, sí quisiera mencionar y agradecer a las organizaciones que nos acompañan en este trabajo, que son la Jefatura de Región 25, la Jefatura de la Región Educativa 25, la Dirección de Políticas de Género de la Municipalidad de Olavarría, el Espacio de Diversidad y Disidencia del Sindicato de Trabajadores Municipales de Olavarría, como les decía, el Consultorio Inclusivo, el Programa Municipal de Salud Sexual y Reproductiva, la Región Séptima, el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad, la Subdelegación Olavarría del INADI, el Frente de Mujeres de Diversidad del Movimiento Evita, la Red Bonaerense de Personas que Viven con VIH, el SIC del barrio Facundo Quiroga y el Ministerio de Desarrollo Social. Este trabajo es posible porque es un trabajo en red. E invitamos a toda la comunidad a contestar la encuesta que está en el siguiente link, que es bit.ly/encuesta Olavarría. Y ahí bien, sí les agradezco enormemente este espacio y esta posibilidad. Cuando cargamos la entrevista vamos a cargar el link, así que te lo voy a volver a pedir para que me lo envíes por WhatsApp, así que aquellas personas que interactúan en las redes o visitan nuestra página web puedan ingresar al link para realizar la encuesta. Constanza Caffarelli, muchísimas gracias por este espacio y bueno, gracias por el trabajo que están haciendo para mí mi segunda casa, que es la Universidad de Ciencias Sociales. Gracias.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Así dialogábamos con la licenciada en antropología y tiene otros títulos de posgrados y de magíster, Constanza